tribu? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Alex Torres, bienvenidos al canal. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de WLK, listos para empezar nuestro siguiente video: cómo conectar el cableado de alimentación de una pantalla LED. Bienvenidos. Para este siguiente video veremos las bases de la ley de Ohm, cómo se conecta un centro de carga, una planta de luz, qué equipo de seguridad es el más recomendado, además cuáles son los cables más importantes y cómo calcular el consumo que necesitaremos para nuestra pantalla LED y nuestra planta de luz. Y por último, cómo calcular cuántos cables vamos a necesitar y cuántos módulos podemos conectar por cable. Para poder conectar una pantalla es necesario entender primero que nada los conceptos básicos de la electricidad, que son voltaje, resistencia e intensidad. A continuación les dejo las definiciones y las fórmulas para que puedan calcular cada uno. Es importante saber que el voltaje se mide en volts, la resistencia se mide en ohms y la intensidad o corriente se mide en amperes. Es de suma importancia saber que el voltaje varía según el país, por eso es crucial checar el voltaje de la conexión. Puede ser variable. A continuación les dejo un mapa de los voltajes más comunes. Como podemos observar en el siguiente sistema, la energía viene de un centro de distribución de carga, el cual le brinda energía tanto al procesador de señal como a la pantalla y al sistema de audio. Nosotros podemos obtener la energía para nuestro proyecto conectándonos a una caja distribuidora de electricidad fija cuya energía proviene de una central termoeléctrica, o también podemos conectarnos a una planta de luz móvil, la cual genera esta energía eléctrica a través de la quema de combustibles fósiles. El principal papel de los centros de carga es distribuir la energía eléctrica. El más utilizado es el centro de carga trifásico. Para renta se pueden conseguir dentro de un rack y constan de entradas tipo Camlock de diferentes colores. Existen de diversos tamaños según el amperaje que sea necesario para el proyecto, y es importante recalcar que deben de ser instalados por personal previamente calificado en áreas que sean seguras. Los centros de carga distribuyen la energía eléctrica. Cuentan con sistemas de seguridad como son interruptores termomagnéticos. Estos sirven para cortar el suministro de energía en cuanto detecte alguna derivación. El medidor de voltaje, corriente y consumo mide la energía de cada fase de forma independiente. Por regla general, todas las fases deben consumir la misma energía para evitar sobrecalentamiento y que éstas se puedan quemar. Por la parte trasera de un centro de carga podemos observar las entradas de socapex de 110 y 220 voltios, además de los interruptores termomagnéticos simples para una salida de 110 voltios y dobles para las salidas a 220 voltios. Un interruptor magnotérmico o interruptor termomagnético es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos al cual está diseñado, por lo cual podemos decir que es un dispositivo de protección en caso de un cortocircuito o que exista una sobrecarga. Entre el equipo de seguridad encontramos guantes, botas, cascos y herramientas específicas para realizar las labores de conexión. Hay que evitar utilizar herramientas que no estén diseñadas para ello, por ejemplo, los cuchillos de cocina. Debemos de probar el centro de carga primero antes de conectarle algo, pues si este tiene alguna falla,
podemos darnos cuenta antes y evitar dañar el equipo. Lo podemos revisar con ayuda de multímetros, voltímetros y probadores de tierras. Es importante que en el negocio de rentas se especifique quién va a conectar el centro de carga, ya que la persona encargada será responsable de los daños que pueda ocasionar. Debemos recordar que nunca debemos utilizar el equipo sin autorización previa, sobre todo si es equipo empresarial. Aquí podemos observar los cables más utilizados para la conexión eléctrica. En México, el conector más usado es la clavija Edison. La acometida es el cable que conecta la planta con el centro de distribución. Puede tener conectores de diferentes tipos, camlock o puntas. Se le llama jumper al cable que conecta dos centros de distribución de carga e igual puede tener dos tipos de conectores. El socapex es un conector eléctrico que consta de 19 pines y es el más utilizado en la industria del entretenimiento. El fan-out es un conector que distribuye la energía en 6 clavijas tipo Edison. Y por último tenemos el power point, que conecta los módulos entre sí. Todos los cables de cobre tienen un límite de soporte dependiendo su calibre. Para ello les dejo la siguiente tabla. Los más utilizados en la industria del entretenimiento son el calibre 14 y el calibre 12. Como ya hemos mencionado anteriormente, la acometida conecta la fuente de energía con el centro de carga y utiliza conectores tipo camlock. Estos conectores de 5 colores tienen dos entradas comúnmente llamadas machos y hembras. Solo se pueden conectar aquellos diferentes y nunca dos machos juntos o dos hembras juntos. En cuanto a los colores, en México el rojo, azul y negro son las fases, el verde es la tierra y el blanco es el neutro. Una fase es el término para hacer referencia al conductor activo, es decir, el conductor que transporta la corriente eléctrica, normalmente desde la red hasta el enchufe o interruptor de nuestra casa u oficina. Los colores de los cables cambian según la norma o país o continente. Por ejemplo, en Europa el azul es el cable neutro y además agregan un color marrón y gris para las fases. El consumo por módulo de las pantallas LED es variable. Depende del pitch, la calidad del LED, la fuente de poder, el brillo utilizado, etc. Por ello, como medida de seguridad siempre se deben de hacer los cálculos según el máximo nivel que puede consumir una pantalla LED. Como máximo trabajamos con los siguientes consumos. Para pantalla interior de un módulo de 50 x 50, 200 watts por panel, y para pantalla exterior de un módulo de 50 x 50 centímetros, 420 watts por módulo. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de los consumos por pitch de las pantallas que nosotros más utilizamos. El consumo, debemos recordar, también depende de la calidad del LED. Y entre más brillante pongamos la pantalla, más consume energía eléctrica. Para poder calcular cuánta energía eléctrica vamos a necesitar para alimentar nuestra pantalla, debemos conseguir el consumo de energía nominal. Este se obtiene al multiplicar el máximo del consumo de la pantalla por 1.2 por la redundancia. Además, debemos recordar que nunca debemos de trabajar con la energía exacta, sino siempre tenemos que conseguir una planta de luz que aporte como mínimo 40% más de la energía que necesitamos. Esto como una medida de seguridad. A continuación les presento la fórmula utilizada para calcular cuántos módulos podemos conectar máximo por cable.
para así evitar dañar el cable o el módulo. Debemos recordar que por seguridad no debemos utilizar toda la capacidad del cable. Lo más recomendado es utilizar el 70%. La recomendación para cuando el voltaje está a 220 volts es conectar máximo 9 módulos de pantalla exterior y 12 módulos de pantalla interior. Si el voltaje es de 110 volts, solo debemos de conectar máximo 8 módulos, para así evitar cualquier tipo de problema. Este es un ejemplo de cómo se conectan los módulos entre sí. Debo decir que en este ejemplo los módulos tienen dos fuentes, pero lo más común y por precio es que solamente tengan una fuente. Se debe realizar un mapa de cómo va a quedar el proyecto armado. Este es un ejemplo de cómo quedaría el cableado en una pantalla de 10 metros de largo por 3 de alto. Cada color representa cómo van conectados los módulos a una clavija del fan-out. Gracias a todos por ver un video más de la tribu LED. Espero les esté gustando el contenido que estoy subiendo. Voy a continuar subiendo mucho más contenido, mucho más videos sobre mapping. Cualquier duda, aclaración o si llegan a necesitar alguna asesoría, escríbanme en mi correo electrónico latribuled@gmail.com. Hasta pronto.